Pues volvemos en directo a América para contarles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, vamos ya con ellas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se dirigió a la Asamblea General de la ONU en su cuarta jornada de debate. Negó que Israel estuviera cometiendo genocidio en Gaza. Se jactó de eliminar a líderes árabes de la región y prometió rescatar a los rehenes que Hamás todavía tiene cautivos. Vamos a ampliar desde Jerusalén. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el exdirector del FBI, James Comey. Los fiscales le acusan de obstruir un proceso penal y mentir en el Congreso. La acusación llega después de que Trump pidiera públicamente a la fiscal general procesar a sus adversarios. Y Filipinas vuelve a sufrir el azote de una tormenta tropical. El tifón Boaloy deja al menos 4 muertos y más de 400.000 evacuados. Esto tan solo días después del paso del supertifón Ragasa, que dejó 25 muertos allí y en Taiwán. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se ha dirigido a la Asamblea General de la ONU en su cuarta jornada de debate. Allí ha negado que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza, criticó a los países que apoyan la creación de un Estado palestino y reivindicó el asesinato de los líderes chiitas en la región. La mayoría de los asistentes se retiraron del recinto antes de que comenzara ese discurso. Vamos a conectar con nuestra corresponsal para Jerusalén y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Yanira, muy buenas tardes por allí. Ya que podemos destacar de ese discurso de Netanyahu, ha dicho, entre otras cosas, que tiene un plan ya para Gaza si se devuelve a los rehenes. Buenos días, Rodri. Hay que decir que es un discurso sin ninguna novedad. Es decir, es un discurso que hemos escuchado, cuyas frases hemos escuchado múltiples veces, no ha aportado nada. A grosso modo se ha referido, por un lado, a sus enemigos, ha criticado también a los países occidentales y a los medios de comunicación que están ahora en contra, dice, de Israel, y por último ha criticado a los palestinos y a sus autoridades. Esto grosso modo, pero en medio de esas tres líneas, la gran ausencia es un Netanyahu que con gran soberbia, con omisiones de información, sosteniendo sus afirmaciones sin pruebas, que muchas de ellas los periodistas aquí no hemos podido obtener en estos casi 2 años tras los ataques de Hamás del 7 de octubre. La gran ausencia ha sido poder mencionar un acuerdo de liberación de rehenes y del fin de la invasión israelí en Gaza. Como bien decías, primero ha empezado hablando de Irán y esa guerra de 12 días que ha omitido que Israel iniciase. Ha dicho que ha eliminado la amenaza iraní para Israel, pero que esto no termina aquí. En líneas generales, el discurso, la postura de Netanyahu ha sido que mantendrá esos 7 frentes de los que habla permanentemente Israel, principalmente en Gaza, pero también continúa con los hutíes de Yemen, por ejemplo. Se ha referido a través de los altavoces que pidió colocar al ejército israelí en Gaza, se ha referido a los rehenes, les ha transmitido que el pueblo está con vosotros, no vamos a descansar hasta traeros. Y se ha referido también a los habitantes de Gaza, a los que les ha dicho si hacéis esta devolución de los rehenes viviréis, si no Israel os encontrará haciendo, por supuesto, apelando a los milicianos de Hamás y a esa invasión de Ciudad de Gaza. En cuanto a la crítica internacional, básicamente ha criticado a los recientes países que han reconocido al Estado palestino y también ha utilizado ese argumento que utiliza Israel normalmente, es de hacer el trabajo sucio en la región para salvaguardar ya sea Europa o Estados Unidos de las amenazas. Ha dicho que en privado Israel se lleva elogios, pero que de puertas afuera, ¿no?, de cara al público, las críticas a Israel están creciendo. En ese sentido, ha negado que esté cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, como digo, pese esto a las voces académicas, políticas, organizaciones que están, incluso israelíes, afirmando con pruebas y documentación que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y sostienen esta denuncia. Asimismo, está afirmando también Israel a través de Netanyahu que está alimentando a Gaza y, grosso modo, finalmente ha criticado también a la autoridad palestina, ha criticado que son los palestinos los que realmente no quieren una solución de 2 estados y que Israel, por eso, porque suponen una amenaza para Israel, tampoco va a permitir coexistir con un enemigo que no quiere convivir, no quiere un Estado contiguo, sino reemplazar a Israel.
Pues como bien dice Yanira, ha dado algunos datos que no se pueden corroborar. Ha dicho también que la autoridad palestina mata para matar judíos. Vamos a seguir con algo que ya nos has comentado, Yanira. Han puesto el ejército de Israel altavoces en Gaza. Hemos escuchado ese discurso tanto en hebreo como en inglés dirigidos a los que ha llamado héroes, ¿verdad? Sí, Netanyahu hoy ha hecho un despliegue, como es frecuente en él, un despliegue de comunicación. Por un lado, le hemos visto mostrar estos mapas, pero fuera, en una sala de Naciones Unidas, ha puesto un vídeo con, decía Israel, con las atrocidades cometidas el 7 de octubre por parte de Hamas, de esos horribles actos de ese día, pero también ha hecho todo un despliegue en la franja de Gaza. Netanyahu ha dicho que estos altavoces los puso solo en la frontera, alrededor de esa frontera con el Gaza, pero el ejército israelí, que se negó a ejecutar, o sea, se opuso a esta orden, pero obviamente la ha tenido que llevar a cabo, ha concretado que esos altavoces a través de camiones y grúas se han instalado en el interior de la franja para transmitir este mensaje con críticas, como decía, ¿no? Por un lado, por el establecimiento militar que se oponía a ejercer esta medida de guerra psicológica, y por otro lado con las críticas de los familiares de rehenes. Han criticado esta medida de Netanyahu porque dice que se dirige a los palestinos, a los habitantes de Gaza, cuando debería dirigirse a sus familiares para darles esperanza. Pues Yanira, un día más desde Jerusalén. Muchísimas gracias por este reporte. Vamos a seguir hablando durante la jornada de lo que ha dicho Netanyahu y de las posibles repercusiones. Entre tanto, la agencia Reuters publicó una investigación sobre el ataque israelí del 25 de agosto contra el hospital Nasser de Gaza, en el cual murieron 22 personas, entre ellas 5 periodistas. El reporte de la agencia contradice la versión israelí, señalando un posible ataque deliberado de parte de su ejército. Nos lo cuenta William Gasso. El ejército israelí mintió sobre sus motivaciones detrás del ataque contra el hospital Nasser de Gaza el pasado 25 de agosto. Una investigación de la agencia Reuters, que revisó más de 100 videos e interrogó a decenas de personas sobre lo que ocurrió ese día, dice que sí. Aquel lunes, tanques dispararon contra el hospital matando a 22 personas, entre ellas 5 periodistas. En un primer momento, las fuerzas israelíes negaron haber disparado intencionalmente contra los trabajadores de prensa. Las fuerzas de defensa de Israel lamentan cualquier daño causado a personas no involucradas y no atacan a los periodistas como tales. Las fuerzas de defensa de Israel actúan para mitigar en la medida de lo posible el daño a personas no involucradas, al tiempo que mantienen la seguridad de sus tropas. La investigación de Reuters evidenció que el ataque fue planeado. El ejército israelí afirmó haber utilizado imágenes de un dron que, según un oficial militar israelí, mostraban una cámara que supuestamente pertenecía a Hamas y era el objetivo del ataque. Sin embargo, la agencia pudo establecer que dicha cámara pertenecía a uno de sus periodistas, quien además solía grabar desde ese sitio usualmente, por lo que infieren que las fuerzas israelíes no habrían podido ignorar a quien pertenecía la cámara y habrían disparado intencionalmente a los periodistas. Esta información es respaldada por trabajadores del hospital Nasser que no entienden por qué las fuerzas israelíes no les avisaron. Los militares israelíes deberían haber hablado con nosotros, conocen nuestros números y a veces se ponen en contacto con nosotros. Así que si tienen alguna objeción relacionada con la presencia de periodistas en la cuarta planta, creo que podríamos haber solucionado esto. No es difícil. Un oficial del ejército israelí dijo a Reuters que se habría producido una violación de mando y los militares responsables de ejecutar el ataque no tenían la aprobación requerida, aunque esto ocurrió luego de que la agencia les presentara los resultados de esta investigación. Israel aún no ha respondido al señalamiento de Reuters de que este ataque contra periodistas fue deliberado. Vamos ahora a Estados Unidos. Allí el Departamento de Justicia presentó cargos contra el exdirector del FBI, James Comey. Los fiscales le acusan de mentir y de obstrucción en el Congreso. El presidente Donald Trump destituyó a Comey en 2017, después de que este afirmara que el mandatario estaba siendo investigado por los supuestos vínculos de su campaña con agentes rusos. La acusación de ahora llega después de que Trump pidiera públicamente a la fiscal general procesar a sus adversarios. Nos lo cuenta Jesús Yajure.
Cargos criminales contra el exdirector del FBI, James Comey. Los fiscales le acusan de mentir y de obstrucción ante el Congreso durante su testimonio sobre los contactos entre la campaña de Trump en 2016 y el gobierno de Rusia. Hace solo unos días, Trump se quejó públicamente con la fiscal general de que no se estaba haciendo nada contra Comey. El ex jefe del FBI dijo que confía en el proceso. Mi familia y yo sabemos de años que enfrentarse a Donald Trump tiene un precio, pero no podríamos imaginarnos viviendo de otra manera. No viviremos de rodillas y tú tampoco deberías. Me duele el corazón por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal. Y soy inocente, así que tengamos un juicio y mantengamos la fe. Como director del FBI, Comey investigó a Hillary Clinton por el uso de un servidor privado para albergar su correo electrónico. En julio de 2016 anunció que no recomendaría cargos contra Clinton y 11 días antes de las elecciones, Comey dijo al Congreso que el FBI reabriría la investigación contra Clinton. También investigó la injerencia rusa en las elecciones de 2016 en un caso conocido como Russiagate, hasta el despido por parte de Trump en mayo de 2017. Tras su destitución, Comey publicó un libro en el que comparó a Trump con un jefe de la mafia, mientras el republicano, que fue juzgado y declarado culpable de 34 delitos graves, celebró la acusación contra el exjefe del FBI, al que ha llamado el peor ser humano. Justicia en Estados Unidos. Uno de los peores seres humanos a los que se ha enfrentado este país es James Comey, el corrupto exdirector del FBI. Hoy ha sido acusado por un gran jurado de 2 delitos graves por diversos actos ilegales e ilícitos. Si es hallado culpable, Comey enfrentaría hasta 5 años de prisión, aunque muchos fiscales actuales y antiguos creen que el caso sería difícil de probar. Y vamos hasta Filipinas, en donde el tifón Bualoy deja al menos 4 muertos y más de 400.000 evacuados por riesgo de deslizamiento e inundaciones. Se trata de la última de una serie de tormentas tropicales que han azotado al continente asiático. Llegó a Filipinas después del paso del supertifón Ragasa por el norte del país y que dejó 25 muertos allí y en Taiwán, en su mayor parte por inundaciones. Para aceptar kami dito kahit hindi pa tumataas ang ilog. Para estar seguros aquí antes de que suba el río. Vivimos justo a la orilla y sería difícil cuando suba el agua. Cuando las inundaciones aumentan, las aguas llegan hasta el 3er piso de nuestras casas y no podríamos salir. Tengo 3 hijos y no quiero que les pase nada. Es mejor estar preparados y seguros. Y en Francia continúan las reacciones por la condena contra el expresidente Nicolas Sarkozy, quien va a ser el primer exmandatario del país en ir a prisión. Políticos de derecha y de extrema derecha acusan al sistema judicial de ser especialmente duros contra ellos. La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, apuntó que los jueces buscan deliberadamente procesar a la mayor cantidad de políticos posibles. Es el primer expresidente de la Francia moderna condenado a cumplir una pena de cárcel. Si quiero duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel, pero con la cabeza bien alta. Sin embargo, la decisión de encarcelar al septuagenario, a pesar de su intención de apelar, ha sorprendido a muchos. Se trata de una decisión sin precedentes y da la impresión de que los tribunales quieren sentar un precedente, sobre todo al ordenar la ejecución provisional, lo que significa que la apelación no suspende la detención y el encarcelamiento de Nicolas Sarkozy. Esta denominada ejecución provisional es un mecanismo específico del derecho francés. Significa que aunque Sarkozy es presunto inocente mientras su recurso está pendiente, comenzará a cumplir su condena en prisión. Los jueces justificaron la decisión alegando la gravedad política del caso, pero los partidarios de Sarkozy la han calificado de desproporcionada, incluso peligrosa. El mismo mecanismo se aplicó a la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, cuando fue condenada en marzo a la inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos tras ser declarada culpable de malversación de fondos europeos, una decisión que ella tachó de política. Me ha quedado claro que varios magistrados tienen una especie de marcador en el que intentan atrapar al mayor número posible de políticos. Es una ruptura con los principios fundamentales de nuestra ley, empezando por el más importante, la presunción de inocencia. Se ha pedido a Sarkozy que comparezca ante la Fiscalía el 13 de octubre para conocer la fecha de su encarcelamiento. De esta forma nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí en France 24 y como siempre, gracias por elegirnos.